programa, la lectura que se ha dado en una investigación sobre el impacto, del COVID-19 en el Perú y las diversas realidades que se han encontrado. Cecilia Torres, buenas tardes, cuéntenos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fátima. Gracias por la oportunidad. Sí, queríamos compartirle, esta es una investigación que se ha hecho a partir de una consultora basada en el Reino Unido, que ha incluido a 7 países. Está Reino Unido, Francia, Italia, Chile, Indonesia, Nigeria y también está Perú, la cual tiene por objetivo justamente rescatar cuáles son estos anhelos, cuáles son estas percepciones que tiene la gente sobre lo que está viviendo en el COVID-19 y cuál sería esta perspectiva futuro, ¿no? Hemos escuchado mucho de políticos, de expertos, pero lo que queríamos nosotros es escuchar qué es lo que piensa la gente, qué es lo que está esperando la gente. Exitosa. Y han habido algunos hallazgos interesantes. Eso, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que el 97% de todas las personas indican que lo que quieren sobre el plan de recuperación del COVID-19 es que no solamente incluya cuestiones económicas, sino también que incluya cuestiones medioambientales y sociales, lo cual nos da una perspectiva de mayor esperanza de poder incluir también estos temas, ¿no? De hecho, el promedio global es 97%, pero Perú está en el 98%, un puntito más porcentual. Otra de las cosas que también podemos decir de estos hallazgos, en particular en Perú, es de que indican muy fuertemente que esta crisis está revelando problemas, pero también acelerando ciertos cambios que de todas maneras tenían que ocurrir. ¿Cómo cuáles? ¿No? Y dos de los puntos justamente sobre tu pregunta, que el Perú particularmente resalta que quieren cambios, es, por ejemplo, con respecto a la sanitaria y a la educación, que producto de esta crisis creo que es evidente cuál es la gran brecha que tenemos con respecto a ello, ¿no? Entonces, los que más han demandado, mira, para darte cifras exactas, 3/4 de los peruanos encuestados exigen una mejoría sustancial en la salud universal, que es casi 1.5 veces el promedio global de la encuesta. Y en términos de educación, de todos, el Perú es el que más demanda una mayor inversión en educación, de hecho, el 50%. Y esto también está muy ligado, por ejemplo, a la percepción que se tiene de la tecnología. El Perú exige también a sus autoridades que pueda acelerar este cambio, que de todas maneras se tenía que venir, muy asociado a la tecnología, porque hemos visto cuestiones como estudio desde casa, el trabajo remoto, incluso algunas perspectivas de telemedicina. Sin embargo, también la gran carencia que existe para poder llevarlas a cabo, ¿no? Claro, entonces, claro que sí. Estos han sido 2 puntos súper importantes que también han resaltado. Pero curiosamente, otro de los puntos, cuando se les pregunta en la encuesta general a todos estos países incluidos, quién debería liderar estos cambios, este plan hacia el COVID, recuperación hacia el COVID-19, si bien todos coinciden que debería ser el gobierno central, Perú tiene una perspectiva bien interesante. También lo pone como el rol más importante de este plan de recuperación al gobierno nacional. Sin embargo, también resalta que sigue muy preocupado por el tema el tema de la corrupción. Claro. Entonces, y lo habrán ligado, perdóname señora Torres, habrán ligado ese tema, evidentemente, justo a la falta, pues, de estas necesidades que no se han absuelto, como el tema de la educación y el tema sanitario, ¿no? Altamente conectado, la falta de hospitales, la falta de escuelas, la falta de acceso a tecnología, la falta de agua potable incluso en la misma ciudad de Lima. Esto lo habrán conectado, me imagino, ¿no? En un alto nivel de porcentaje en esta evaluación que se ha hecho. Correcto. Todo eso que mencionas está interrelacionado y es lo que de alguna manera rescata la voz en esta encuesta, ¿no? Que está exigiendo al gobierno y lo pone como el rol más importante para liderar este plan de recuperación para el COVID. Sin embargo, al conocer o al no tener... al tener escepticismo en la capacidad del gobierno para exigir esto, el segundo rol más importante, curiosamente, lo pone en la comunidad. Es decir, al gobierno nacional lo pone como
ser vigilantes y ser muy participantes. La lectura que damos de esta respuesta es de que es como que sí, yo reconozco que el gobierno debe liderar esto, que es responsable, pero no puedo descansar en la acción que haya. Entonces, como comunidad nos tenemos que poner las pilas para hacerlo. Como ya lo hemos visto en otras situaciones del niño costero o posterior a los terremotos, entonces, de alguna manera la lectura que podemos dar es que sí, somos una sociedad que ve al gobierno nacional como responsable, pero no podemos descansar en esperar las acciones. ¿Allí le salpica algo de pronto al sector privado también? Justamente, qué bueno que mencionas eso, porque en el tercer lugar los peruanos mencionan al sector corporativo, al sector de negocios, donde también exigen no solamente que tengan una participación activa en este plan de recuperación post pandemia, sino que sean mucho más vigilantes y que gestionen sus impactos sociales y ambientales. O sea, no solamente quiero que tengamos condiciones de trabajo justas, seguras, sino ahora que quiero que realmente revises de que no se esté dando este impacto negativo en la sociedad y en el medio ambiente. Con el tema del ambiente, ¿no? Con el tema. Ahora, lo que tengo también aquí, en parte de la data que se nos alcanzó, por cierto, es que entre estos 6 países, debe ser en todo caso, somos el que tiene mayor preocupación por el desempleo, con más de un 60%, y eso evidentemente tiene relación con que somos uno de los países más golpeados por la cuarentena tan severa que hemos tenido y por el alto grado de informalidad en el que vivimos. Es correcto lo que menciona Fátima. De hecho, dentro de los aspectos sociales que más preocupan, los puntos que ha resaltado el Perú es el desempleo, el costo de la atención médica, el poder cumplir con los compromisos financieros. Son cuestiones que siguen preocupando y descansan justamente en lo que mencionas, que todavía tenemos una economía que, si bien ha venido creciendo, descansa en gran parte en el trabajo informal. Y todas estas medidas que se han dado, seguramente con muy buena intención, han nada más podido beneficiar a cierta parte de la población que está en la formalidad, que sabemos que es a lo mucho un 30%, pero tenemos otro 70% que tiene que vivir del día a día. Entonces, sí es una preocupación vigente y que realmente afecta, ¿no? El desempeño de cada día de los peruanos. Claro, claro que sí. A ver, evidentemente toda esta lectura, los porcentajes, la preocupación de la gente, es decir, la percepción de los ciudadanos del Perú y del mundo, y estos contrastes tienen que servir para, darse cuenta cuál es la agenda adecuada de nuestras autoridades. A eso se apunta con ese tipo de estudios. Efectivamente, Fátima. El objetivo de este estudio es, evidentemente, rescatar la voz del ciudadano común, del ciudadano de pie, pero también para que pueda ser visibilizada y entregada a los decisores, llámese gobierno, llámese empresas, para que puedan incorporar estas preocupaciones, que, como hemos dicho, están muy presentes, además del aspecto económico que nos golpea directamente, también los aspectos sociales y los aspectos medioambientales. Y particularmente hay una exigencia muy puntual y explícita de que se tiene que mejorar la prestación sanitaria, tanto en infraestructura como en provisión, y también el tema de educación, ¿no? Como lo comentaba al inicio, el Perú encabeza la encuesta diciendo que eso es lo que considera el gobierno tiene que hacer diferente a partir de ahora. Eso, ¿no? Las brechas en educación. Ahora mismo que estamos con el tema del Aprendo en Casa, que no le llega ni siquiera por radio a todo el país. Y bueno, es un punto aparte, pero incluso las soluciones que jamás llegan, ¿no? Por mencionar las tablets y demás, que hace que haya gente que le está pasando siempre mucho peor que otros, sin acceso a nada, totalmente aislados, sin la posibilidad ni siquiera ahora de acercarse ni caminando 3, 4 horas hacia una escuela, porque no hay la posibilidad de recibir clases presenciales si es que no es hacer cumplimiento de protocolos y demás, pero luego nos acercamos a una realidad donde estos colegios que podrían abrir cumpliendo protocolos no tienen la forma porque no tienen, por ejemplo, agua potable, y así un círculo vicioso, señora Torres, que lamentablemente si nadie toma una decisión van a continuar, están desde hace decenas de años.
hoy, siglo XXI, 2020, con una pandemia, nos han demostrado que no haberlo solucionado ha ocasionado una crisis aún mayor dentro de una población como la nuestra. Tal cual como lo mencionas, ¿no? Esta crisis no solamente nos ha evidenciado, sino que ha resaltado esa deuda que teníamos con gran parte de la población, ¿no? Donde se ha visto lo que tú comentas, ¿no? Personas que quizás tienen que caminar muchísimo para poder alcanzar una señal. No estamos hablando solo de internet, sino de radio, y eso en la periferia, pero incluso en el mismo Lima, el hecho de que no tengas un celular o que no tengas acceso a internet o que no tengas datos suficientes, porque incluso si es que yo tengo datos, posiblemente no va a ser una prioridad, lamentablemente, el que se puedan conectar a clases. Entonces, son muy buenas intenciones, pero tenemos que ver toda esta brecha tecnológica que llevamos de deuda que ahora nos ha saltado en la cara, ¿no? Eso. Bueno, ojalá que haya atención entonces a ese tipo de estudios y que se puedan tomar en cuenta para mejorar a nuestro país. Es increíble, lamentablemente, ver escenas tan tristes sin poder acceder a la educación y a la salud, y luego también verlas aquí mismo, no solo por las cámaras, sino gente que además se acaba en la calle sin empleo, sin vivienda. Le agradecemos mucho, señora Torres, por la explicación y por tenernos al tanto de estas cifras.